Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al impulso al turismo abortista en el seno de la Unión Europea. Porque, por si alguien no lo sabe, la cuestión fundamental en torno al aborto no gira ni muchísimo menos por el hecho de que ahí se estén poniendo en juego derechos de las mujeres. La cuestión del aborto es una cuestión económica. Es un negocio gigantesco. Es un negocio tan gigantesco que, de hecho, el aborto en aquellos países donde es legal, como es el caso de España, está en su mayor parte en manos de clínicas privadas no pocas veces relacionadas con políticos y que amasan millones y millones y más millones con una industria de la muerte. Estas clínicas privadas no quieren quedarse sin negocio, pero además verían con muy buenos ojos que los gastos que realizan las mujeres que abortan en ellas los cubra de manera segura el propio Estado. Y la iniciativa del My Voice, My Choice va precisamente en esa dirección, fomentar un turismo abortista que convierta en más lucrativo, si cabe, la práctica del aborto. Esto es absolutamente bochornoso, esto es vergonzoso, esto es criminal. Y, por supuesto, para aquellos que piensan que es irreversible, deberían recordar que ha habido prácticas criminales a lo largo de la historia que, por supuesto, que han terminado revertiéndose. El caso que mencionábamos de la esclavitud es uno de los casos más evidentes. Cuando durante el siglo XV el Papa permite al rey de Portugal que cace como esclavos a gente que vivía en África y que los utilice como esclavos y esclavos a perpetuidad, pues parecía que la carrera en pro de la esclavitud era imparable. Con el respaldo del Papa, Portugal empezó a cazar esclavos en África de manera masiva. Cuando España llega a América y empieza a ver cómo los indios se les mueren en las condiciones de explotación terribles a los que se les somete, pues hay un fraile, Fray Bartolomé de las Casas, que dice, bueno, como los indios se mueren de esta manera, mejor traer esclavos negros. Es verdad que al final de su vida Bartolomé de las Casas se arrepintió de haber impulsado la esclavitud africana en los dominios españoles de ultramar, pero lo cierto es que durante el siglo XVI y XVII y XVIII la práctica del tráfico de esclavos y la esclavitud formó parte de la historia de los imperios coloniales, con España y Portugal a la cabeza. A finales del siglo XVIII, en Inglaterra, por impulso de grupos evangélicos, cuáqueros, bautistas, metodistas, se declara abolida primero la trata de esclavos y poco después la esclavitud. E Inglaterra se convierte en garante de impedir por lo menos el tráfico de esclavos. Con esa situación en ese momento, con ese contexto internacional, España, reunida en las Cortes de Cádiz, redactando una constitución liberal, ni siquiera declara ilegal la trata. Es más, la Constitución Liberal de Cádiz da carta de naturaleza a la esclavitud, lo cual es verdaderamente vergonzoso, pero simplemente venía a refrendar lo que habían sido los siglos anteriores. Los británicos presionaban mucho para acabar con el tráfico de esclavos. España, en la época de Fernando VII, acepta acabar con el tráfico, pero fue formal. No hubo un solo gobierno español que combatiera el tráfico de esclavos. Todo lo contrario, siguió siendo un negocio más que lucrativo, sobre todo con destino a Cuba, sobre todo con destino a Puerto Rico. En el primer tercio del siglo XIX había en Cuba casi 3 millones de esclavos negros, que se dice pronto, porque efectivamente era un gran negocio. Por cierto, negocio en el que tenían prácticamente el monopolio los oligarcas catalanes, que desde luego no tenían la menor intención de acabar con una situación tan lucrativa.
Hubo que esperar muy a finales del siglo XIX, después de que la esclavitud fuera abolida de manera definitiva en Estados Unidos, para que en España un conjunto de personas impulsaran la causa de la abolición, prohibiéndoles hablar de ella en las colonias de ultramar, en Cuba y en Puerto Rico, pero sí en España. Curiosamente, de esas personas que impulsaban la abolición de la esclavitud, la enorme mayoría eran o masones o protestantes, porque parece ser, y esto es obvio, que ni la Iglesia Católica tenía interés en renunciar al lucrativo negocio de la esclavitud, ni tampoco la aristocracia, ni mucho menos la monarquía. Y hubo que esperar muy a finales del siglo XIX, prácticamente a poquitos años antes de la independencia de Cuba, para que se declarara abolida la esclavitud en territorio español. Por cierto, convirtiendo a España en la última nación occidental que la declaró abolida. Cuando nosotros miramos hacia atrás, evidentemente nos horrorizamos de lo que fue aquello. Pudo ser legal, desde luego era lucrativo, tenía, hasta agua bendita bendiciéndolo, pero nos horrorizamos. Y salvo algún necio que diga leyenda negra, y lo niegue porque es un ignorante o quiere ser un ignorante, eso fue vergonzoso, fue bochornoso. España fue la última que se descolgó de tan vergonzoso negocio. Pero es algo que ya miramos con horror y que ha quedado atrás. Sucederá lo mismo con el aborto antes o después. Porque evidentemente el aborto es fundamentalmente un negocio, que es lo terrible, y no hay nada más que ver cómo ha ido evolucionando para darse cuenta de ello. Y además es un negocio que se basa en el dolor y en la destrucción de vidas, como se basaba la esclavitud. Es más, la esclavitud en muchos casos lo que pretendía era que las vidas no acabaran, era una propiedad. En el caso del aborto, el negocio está en destruir vidas, millones de vidas en todo el mundo. Pero eso es algo que en algún momento quedará atrás. Y lo que hay que hacer es combatir para que quede atrás en la historia como un recuerdo vergonzoso del que hay que aprender cuanto antes. De eso trataba nuestro editorial de hoy, pero tenemos que entrar ya en el boletín. Y como siempre, lo vamos a hacer precisamente con el segmento de España. En fin, nuevas noticias sobre toda la trama de corrupción socialista que gira en torno a Ábalos. Y es que la Guardia Civil implica ahora nada más y nada menos que a Mariano Moreno Pavón, el tesorero del Partido Socialista, al que ha protegido hasta ahora el mismo Pedro Sánchez, y lo implica en la trama de sobres que se entregaban a Ábalos, lo cual es verdaderamente tremendo. Aquí, ¿cuál es la sensación que da? Bueno, pues aquí la sensación que da de manera creciente es que había una contabilidad paralela en la que dentro del Partido Socialista pues se daban compensaciones económicas, por decirlo de manera elegante, a miembros del partido. Y ahí efectivamente pues estaba Ábalos y quien no era Ábalos. Y eso por supuesto no se contabilizaba porque era un dinero negro negrísimo. Esto, lamentablemente, no se limita al Partido Socialista. Recuerden ustedes cuando en un momento determinado el tesorero del Partido Popular, Bárcenas, sacó una serie de registros donde aparecía el dinero que se le daba a políticos del Partido Popular como compensación que no quedaba registrada en ningún sitio. Es más, había un tal MR que por lo visto podía ser cualquiera menos Mariano Rajoy, que también recibía ese dinero de manera semanal y en sobres. Esto deja al descubierto lo que es la política en España. Aquí no te puedes engañar en absoluto y deja al descubierto cómo esa financiación ilegal de los partidos, en muchísimos casos, lo que es la financiación ilegal de los políticos. Grave es que efectivamente un partido se financie ilegalmente para poder pagar, por ejemplo, más propaganda electoral. Eso es gravísimo. Pero es que el problema es que aquí lo que queda de manifiesto es que hay una financiación ilegal de los políticos, que por lo visto tiene en cuenta, aunque algunos no lo quieran ver, ese refrán español tan conocido de que el que paga manda. Y ahora tienen ustedes del hilito del dinero y se darán cuenta de lo que hay detrás de esto.
Examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy feliz viernes, César. Hola, equipazo. Hola a todos los oyentes. Estamos terminando otra semana más que se nos va y hablamos de las chistorras del PSOE. Es muy feo, pero yo ya las voy a llamar así, porque si las llama así la UCO, yo no voy a ser menos. Por cierto, que la propia UCO ha implicado ya a Mariano Moreno Pavón, actual presidente de la empresa pública Enusa y antiguo tesorero del PSOE, en la red de pagos en metálico al exministro José Luis Ábalos. Pavón fue responsable financiero del partido durante años y aparece por primera vez en un informe policial dentro de la investigación sobre sobres con dinero procedente del PSOE. Su mención sitúa al antiguo gerente de Ferraz en el corazón del entramado económico que los investigadores tratan de desentrañar. ¿Por qué es importante esto? Pues porque Pedro Sánchez, para blindar a este Mariano Moreno, su amiguito, lo ha colocado de presidente de una empresa pública que distribuye uranio a las eléctricas con un sueldo de casi 300.000 euros al año para que esté calladito y no aparezca muy vinculado a la trama Coldo. Pero este informe detalla, este informe de la UCO, una conversación intervenida entre Koldo García y su esposa Patricia Uriz el 26 de junio de 2019. O sea, esto viene de largo, la implicación del extesorero. Ambos le comentaban la entrega de 2.000 euros a Eduardo Canto Valle, chofer del ministro de Transporte. Según la Guardia Civil, ese pago habría dependido de una conversación previa entre Ábalos, Santos Cerdán o Mariano Moreno Pavón, que en aquel momento todavía era gerente del partido. Los agentes destacan esta referencia como un vínculo directo entre la dirección económica del PSOE y los flujos de dinero en efectivo que llegaban al entorno del exministro. Pavón, como máximo responsable de la tesorería, supervisaba los movimientos internos de caja del PSOE, las liquidaciones y también los pagos del partido. Su aparición en el informe representa un paso más en la investigación al incorporar a la cúpula financiera del PSOE en el engranaje de las transacciones bajo sospecha. El documento también recoge otro episodio revelador. Koldo pidió a su esposa que consultara a una empleada de Ferraz llamada Celia sobre si debía concretarse la entrega del dinero. La respuesta fue tajante. Eso no lo va a preguntar, tiene que hablar Ábalos o Santos con gerencia. Para los investigadores, esa mención a gerencia apunta a Pavón, entonces responsable de las cuentas del partido. Gerente, vamos, lo que reforzaría su papel clave en la autorización de pagos. El nombre de Pavón aparece así, por tanto, vinculado a un mecanismo que según la UCO operaba como un sistema estructurado de reembolsos y compensaciones internas dentro del PSOE, en algunos casos al margen de los registros oficiales y por tanto de la ley. Entre 2017 y 2021 los agentes detectan patrones de fondos en efectivo que habrían tenido su origen en el partido y que confluyeron en las cuentas o el entorno de Ábalos. Parte de esas entregas se realizaron mediante sobres recogidos en mano. El informe también menciona que incluso después de esa etapa, el hijo del exministro, Víctor Ábalos, continuó recibiendo dinero en metálico de procedencia no aclarada. Esto ha llevado a los investigadores a ampliar el foco, tratando de determinar si existía una financiación paralela o una contabilidad opaca dentro del partido. El papel del chofer Eduardo Cantos se considera relevante porque actuaba como intermediario en la entrega de los sobres. La transacción de 2.000 euros de junio de 2019 sería un ejemplo de ese sistema de distribución de fondos que dependía de la aprobación de los responsables económicos del partido. Eso es, Pavón. En este contexto, su mediación como posible punto de control introduce un elemento nuevo en el mapa de responsabilidades. Este Pavón, por darles algunos datos, es licenciado en Gestión y Administración Pública, gerente durante 4 años del PSOE, llevaba 2 décadas vinculado, eso sí, a la estructura del partido. Su nombramiento como presidente de Enusa, esa empresa pública que dirige ahora, se producía el 22 de diciembre de 2021, pocos días después de que Sánchez destituyera a José Vicente Berlanga, considerado uno de los hombres de confianza de Ábalos. Esa coincidencia temporal, sumada a la rapidez con la que se efectuó su designación, ha despertado el interés de los agentes, que lo señalan formalmente como parte del circuito de pagos. Con la incorporación de Pavón al sumario, la UCO amplía el alcance de las pesquisas, que ya no se limitan al entorno inmediato del exministro, sino que se van extendiendo hacia la cúpula económica del PSOE y, por tanto, hacia Pedro Sánchez.
Y sigue coleando el gasto que realizó el gobierno español para repatriar a los españoles que iban en la flotilla Global Summit. La verdad, y lo hemos expresado ya varias veces en este programa, es que no nos parece en absoluto mal, fueran quienes fueran en la flotilla, y desde luego había gente bastante indeseable en ella, que el gasto de repatriación recaiga en el gobierno español. Esto no nos parece mal, nos parece bien. Lo que sucede es que desgraciadamente aquí se dan circunstancias que hacen que uno sienta una natural repugnancia. La primera de ellas es que el cuerpo diplomático español, por regla general en el extranjero y con notabilísimas excepciones, no hace nada, no mueve un dedo, no se toma la menor molestia por defender a los ciudadanos españoles. Insistimos, hay excepciones notables, pero por regla general, pocas situaciones de mayor desamparo existen en el mundo que la de ser ciudadano español y estar en el extranjero, como estés esperando que efectivamente aquí te van a echar una mano el consulado, la embajada o la legación diplomática a la que le toque. Los españoles en el extranjero en general y con honrosísimas excepciones están absolutamente desamparados por las representaciones diplomáticas. Recuerden ustedes el caso de esa pobre muchacha, de Ángela Agudo, que en un momento determinado quedó en coma en Tailandia y, por supuesto, la legación diplomática española se lavó las manos y la familia consiguió repatriarla, pues bueno, de una manera realmente tremenda. Tuvo que pedir donaciones y encima tuvo que pagar miles de euros a los buscabonus de la agencia tributaria por haber recibido donaciones para repatriar a una pobre enferma. O recuerden ustedes el caso de aquel profesor de Santander que llevaba un mes con peritonitis en Vietnam jugándose la vida, pero que no lo repatriaban. Y por supuesto les podríamos contar muchos casos más. ¿Qué sucede? Pues que con casos como esos, que son vergonzosos y que indican lo que le importan los ciudadanos españoles a su gobierno, y no digamos ya al servicio diplomático, en el caso de la flotilla, vamos, es que perdieron esa parte del cuerpo donde la espalda pierde su honroso nombre para repatriar inmediatamente a los que iban en la flotilla Global Summit. Y además, y este es un dato que todavía echa más sal en la herida, el propio gobierno de Israel se prestó a pagar el avión a los de la flotilla para que desaparecieran del territorio israelí cuanto antes. Y el gobierno se negó a ello. Prefirió pagarlo ellos. Es fantástico esto de decir en un momento determinado, no lo haga usted, que ya nos ocupamos nosotros. Esto queda de maravilla. Claro, queda de maravilla si lo haces con tu dinero. Si hubieran hecho una vaquita, una colecta, una ofrenda dentro del gobierno de Pedro Sánchez y los ministros, ministras y ministres hubieran puesto el dinero y lo hubieran repatriado, nos hubiera parecido sensacional. Pero esto de ser generoso con el dinero del Estado ya es otra cuestión, porque claro, así lo es cualquiera. Así, desde luego, se es generoso, solidario y caritativo cuando el dinero viene de los contribuyentes. Y eso es vergonzoso. E insistimos, el aspecto más vergonzoso de todo esto no es que pagaran la repatriación de los miembros de la flotilla, que eso es comprensible. El problema es que los que no son miembros de la flotilla y de pronto se encuentran tirados en el extranjero, de quien no van a encontrar ayuda en la inmensa mayoría de los casos, es de las legaciones diplomáticas españolas. No solo eso, porque además es muy vergonzoso, es que en algún caso han tenido que recurrir a la ayuda de delegaciones diplomáticas extranjeras para poder salir de apuros verdaderamente angustiosos. Eso es para que se le caiga la cara de vergüenza al cónsul, al embajador, al que esté como representante diplomático y al gobierno español. Pero claro, tendrían que tener vergüenza y no la tienen.
Vamos a hablar un poquito de malversación del gobierno. 25.000 euros tirando por lo bajo parece que es lo que ha malversado José Manuel Álvarez para pagar los billetes de los caraduras de la flotilla WOC, que se han pegado un veraneo de narices por el mar Mediterráneo y que al final, pues por supuesto, terminó todo como tenía que terminar porque no llegaban ni ayuda humanitaria ni nada. No sabemos si alguna sustancia, pero desde luego nada para frenar la hambruna en Gaza. El gobierno español, a través de la embajada en Grecia, costeó con fondos públicos, o sea, con su dinero, con el de César, con el de Isaac, con el de Lorenzo, con el mío, los billetes de avión de los activistas deportados por Israel que se negaron a regresar a España a bordo del avión militar enviado para su repatriación. Esta decisión ha generado malestar en ámbitos diplomáticos y políticos y ciudadanos, por qué no decirlos, porque confirma que el Ejecutivo optó por asumir los gastos de quienes rechazaron viajar en el Airbus A400M del Ejército del Aire. Entre los beneficiados de esa medida estaban los etarras Itziar Moreno y José Javier Osés, alias Jotas, ambos con antecedentes por terrorismo y antiguos miembros de ETA condenados. También rehusaron subir al avión militar una docena de activistas catalanes, algunos de la CUP. Todos ellos fueron entonces trasladados en vuelos comerciales pagados por adelantado por el Estado español, que no les exige el reembolso de su coste. Fuentes diplomáticas han confirmado también que el Ministerio de Asuntos Exteriores autorizó a la Embajada Española en Atenas a tramitar y abonar los pasajes de regreso a 16 personas de la flotilla WOC de Greta y Colau, interceptada por Israel a comienzos de octubre, cuando decía que quería llegar a Gaza. No quería. La gestión se realizó con cargo al erario público, pese a que otros países como Portugal o Suiza, no sospechosos de ser antidemocráticos, ya han anunciado que cobrarán a sus nacionales los gastos de repatriación. El gobierno israelí, además, tenía tantas ganas de librarse de estos personajes, nunca les perdonaremos que nos los hayan devuelto, que ofrecieron financiar un vuelo al gobierno español, un vuelo charter nada menos, desde Tel Aviv a Madrid con los 49 españoles que formaban parte del grupo de la flotilla Basurilla, entre los que estaban Ada Colau, Pilar Castillejo, de la CUP, Jordi Coronas, de Esquerra. Sin embargo, el Ejecutivo español, generoso, él decidió rechazar la propuesta y optar por organizar un dispositivo propio que combinó vuelos comerciales y un avión militar. La operación tuvo lugar el 2 de octubre, cuando la Marina israelí interceptó la flotilla Global Summit, compuesta por 42 embarcaciones con más de 450 caraduras que protestaban contra el genocidio del pueblo palestino. Tras el abordaje, Israel detuvo a los participantes, los acusó de terrorismo. Desde entonces se iniciaron negociaciones entre el Ministerio de Exteriores y la Embajada de Israel para facilitar su rápida repatriación. Si es que, como digo, tenían unas ganas de quitárselos de encima. Una parte de los activistas fue trasladada a Atenas en un vuelo fletado por las autoridades griegas. Allí el gobierno español fue donde los recogió en un Airbus A400M que repatrió a 27. Los otros prefirieron regresar en vuelos comerciales que hemos pagado todos. Los 21 activistas que regresaron por su cuenta llegaron a España 2 días antes que el grupo repatriado en el avión militar. Entre ellos estaban Ada Colau y otros dirigentes de formaciones independentistas que fueron llevados a Barcelona y Bilbao. El Estado también pagó esos billetes, pese a que los afectados decidieron no aceptar las condiciones del traslado oficial. La combinación de vuelos y la negativa a utilizar el avión del ejército ha sido interpretada por muchos diplomáticos como un ejemplo de trato desigual respecto a otros países europeos que exigen a sus ciudadanos asumir el coste del retorno. Fuentes conocedoras de las conversaciones entre los gobiernos de España e Israel aseguran que Pedro Sánchez, su gobierno, rechazó esa opción de Israel de financiar el charter por temor a que los activistas no quisieran volar en esa aeronave. La decisión de financiar con fondos públicos todos estos traslados, incluidos los de quienes rechazaron la repatriación oficial, ha causado mucho malestar, como digo, no solo en el cuerpo diplomático. Si ustedes entran en las redes sociales, ven que también en gran parte de la población, que recordamos los casos, por ejemplo, de la joven accidentada el año pasado en Tailandia, que quedó en coma y cuya familia tuvo que mendigar donaciones para poder traerla en un avión medicalizado del que Hacienda les cobró la parte correspondiente a las donaciones, varios cientos de miles de euros, o el caso del profesor de Santander, que lleva actualmente más de un mes ingresado grave con peritonitis en Vietnam sin que nadie le asista ni se ocupe de él.
Y de España nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos con una noticia gravísima, y es que tras las lluvias en México no para de aumentar el número de fallecidos. El gobierno de México ya ha confirmado 70 muertos y 72 desaparecidos en las lluvias e inundaciones que en los últimos días han afectado sobre todo a Veracruz y a Hidalgo, lo cual es verdaderamente gravísimo. Las causas son precipitaciones extremas, lo que fueron los restos de las tormentas tropicales Priscilla y Raymond, pero la verdad es que aunque el gobierno federal se está moviendo, esto no parece que tenga viso de concluir y sobre todo sigue planteando una situación que lamentablemente no se ciñe a México y no se limita a México, y es como en un momento determinado se produce este tipo de catástrofes y a los diversos gobiernos les pilla totalmente desprevenidos. Por cierto, gobiernos que a veces están todavía por terminar de ayudar a aquellas personas que han sufrido catástrofes naturales. Piensen en el caso del gobierno español, que sigue todavía sin dar ayudas a aquellos que sufrieron la erupción de un volcán en Canarias, que se dice pronto porque de esto hace años, o que están todavía en la situación de desamparo de aquellos que sufrieron la gota fría en Valencia, lo cual es verdaderamente tremendo, lo cual es verdaderamente angustioso. Malas noticias desde México. El gobierno del país ha elevado a 70 el número de fallecidos a causa de las intensas lluvias e inundaciones que han golpeado durante los últimos días a 5 estados del país, con Veracruz e Hidalgo como los más afectados. Además, se mantiene la búsqueda de 72 personas desaparecidas, la mayoría en la región de Poza Rica, donde las precipitaciones han sido especialmente devastadoras. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, se desplazó hasta Veracruz para supervisar las labores de emergencia y confirmó que 30 personas habían perdido la vida en ese estado, otras 18 continúan desaparecidas, por lo tanto el nivel de muertos todavía va a aumentar bastante más. En total, 40 municipios veracruzanos han resultado dañados por el temporal, que también ha provocado graves afectaciones en Hidalgo y Puebla. Las lluvias se intensificaron a comienzos de octubre, llevan varias semanas arrasando el país, han dejado detrás de sí una auténtica estela de destrucción. Hay comunidades enteras inundadas, muchas viviendas colapsadas, carreteras que siguen cortadas por todo el país y miles de personas sin electricidad ni agua potable. En Hidalgo, por ejemplo, se han confirmado 21 muertes y casi medio centenar de desaparecidos. En Puebla, varias localidades siguen incomunicadas por los deslaves, o sea que el número podría aumentar significativamente en esa región. Los meteorólogos atribuyen este episodio extremo a los remanentes de las tormentas tropicales Priscilla y Raymond, que provocaron precipitaciones extraordinarias entre el 6 y el 9 de octubre. En algunas zonas del Golfo de México se registraron más de 500 milímetros de lluvia en menos de una semana, lo que saturó los ríos y los drenajes. En Veracruz, los municipios de Poza Rica y Álamo se encuentran entre los más dañados. Se han desbordado los ríos Cazones y Pantepec, lo que ha arrasado con viviendas, caminos, cosechas. Ya hay equipos del Ejército, la Marina y Protección Civil trabajando, pero se necesitan todavía más refugios para los locales, alimentos y medicinas. El gobierno federal, encabezado por la ultraizquierdista Claudia Sheinbaum, ha desplegado también un operativo de emergencia nacional y ha anunciado apoyos económicos para la reconstrucción de viviendas y caminos. Las lluvias han dejado más de 1.000 kilómetros de carreteras dañadas, cientos de escuelas están sin clases y miles de personas sin acceso, como decía, a electricidad ni agua. Aunque las precipitaciones han disminuido en las últimas horas de hoy, las autoridades mantienen en alerta la zona centro y sur del país por el riesgo de nuevas tormentas. El reto ahora es recuperar la normalidad en las comunidades más afectadas lo antes posible, tras el impacto de una de las peores emergencias meteorológicas que se recuerdan en México en los últimos años. Y nos vamos de México a Venezuela, donde ha saltado a la luz que Delcy Rodríguez, personaje tan querido y tan cercano al Partido Socialista Obrero Español, ofreció a Estados Unidos el dirigir un gobierno de transición en Venezuela sin Nicolás Maduro. Y además el argumento era que de esa manera se garantizaba la estabilidad política y se evitaba un colapso institucional.
A todo esto, para que vean ustedes la cuestión, ya en abril y en septiembre de este año se le entregaron al gobierno de Estados Unidos 2 propuestas. Las 2 propuestas las avalaba Maduro y además contaban con la mediación de Qatar, que ustedes saben que es una especie de mediador totalmente consagrado en el plano internacional. Una de las propuestas planteaba que Maduro renunciaba a la presidencia, pero se quedaba en el país. Y esta era la historia que había. La otra propuesta planteaba que Maduro no se quedaba en Venezuela, se exiliaba a Turquía o a Qatar y, por el contrario, lo que sucedía era que Delcy Rodríguez y el general Miguel Rodríguez Torres, que está retirado, se quedaban al frente del gobierno provisional. Es decir, si no hemos entendido mal, desde la primavera Maduro podía haber salido de Venezuela y no ha salido. ¿Cómo intentaba Maduro hacer más digerible esta propuesta que se entregó a Donald Trump? Bueno, pues vendiendo el país, que es lo que lleva haciendo desde el 2016. Es decir, ofreciendo a compañías americanas el petróleo y las minas de Venezuela en mayor medida de como lo hace ahora. Y además redirigiendo exportaciones desde China a Estados Unidos y cancelando contratos con Rusia, con China o con Irán. ¿Por qué rechazó la administración Trump estas ofertas? Pues hombre, muy sencillo, porque en última instancia Estados Unidos ya es el primer socio comercial de Venezuela, el segundo lo es la Unión Europea y a Maduro casi no le quedan cartas por entregar intentando buscar su seguridad. Y en ese sentido, pues bueno, Donald Trump seguramente la conclusión a la que llegó era que Maduro era bastante menos sólido de lo que parecía y que por lo tanto si presionaba más podía tener un paso de la actual situación en Venezuela a otra bastante más clara, bastante más evidente y que además pues no mantuviera a Maduro ahí ni le permitiera exiliarse. Es decir, y en última instancia tampoco le pueden ofrecer mucho más de lo que ya le ofrecen. En medio de esta situación en la que Donald Trump ya sabe por las ofertas que le ha hecho Maduro que Maduro está bastante asustado, se comprende que Donald Trump haya autorizado, y que lo sepamos desde hace muy poquito, el que la CIA realice operaciones encubiertas en Venezuela. Claro, Maduro inmediatamente ha dicho que esto es una amenaza de cambio de régimen, que quien lo impulsa es Estados Unidos, no se puede negar que es así, pero evidentemente aquí parece que Donald Trump no está por la labor de que la transición sea una transición más tranquila. Fíjense ustedes, la transición se podía haber realizado en el mes de abril, se dice pronto, en el mes de abril, sino que seguramente está intentando sacar una mayor tajada del cambio de régimen en Venezuela. ¿Riesgo de la posición de Donald Trump? Hombre, pues que Maduro se enroque. Que Maduro en un momento determinado se enroque y que por lo tanto, pues enrocándose se haga todavía más difícil el final del régimen, porque parece bastante claro que los maduristas están dispuestos a irse. Pilotando la transición, si se quiere, pero dispuestos a irse. Y lo han ofrecido en abril y lo han ofrecido en septiembre. Y Donald Trump ha dicho que no. Pues ya se pueden ustedes imaginar que las condiciones para Venezuela no van a ser mejores. Las condiciones para Venezuela van a ser condiciones todavía más duras de las que ofrecía Maduro, que vamos, ya mayor bajada de pantalones imposible. Vamos a ver qué pasa. Y el Miami Herald publica que la vicepresidenta de Venezuela, la famosa amiga de Zapatero y Ábalos, Delcy Rodríguez, habría ofrecido a Estados Unidos liderar un gobierno de transición sin la presencia, ojo, de Nicolás Maduro, con el objetivo de preservar la estabilidad política en el país, más que la estabilidad política
Lo que el narcorrégimen quiere preservar es obviamente al narcorrégimen. Según informaciones periodísticas basadas en fuentes cercanas a las negociaciones, en concreto a Delcy Rodríguez y a su hermano Jorge, altos funcionarios del régimen habrían presentado 2 propuestas aprobadas por Maduro y en las que medió Qatar ante la administración de Donald Trump. La primera de esas ofertas se habría presentado en abril al enviado especial estadounidense Richard Grenell, que contemplaba que Maduro renunciara pero permaneciera en el país bajo garantías de seguridad, cediendo, eso sí, la presidencia a Delcy Rodríguez hasta completar el mandato. En paralelo, se divulgó que Maduro había ofrecido abrir la explotación petrolera y minera venezolana a empresas norteamericanas, reorientar el comercio energético hacia Estados Unidos y cancelar contratos con China, Irán y Rusia. La segunda propuesta, muy reciente, conocida en septiembre, planteaba que Delcy Rodríguez, junto con el exgeneral Miguel Rodríguez Torres, asumieran el gobierno de transición, mientras Maduro partía al exilio en Turquía o Qatar. Rodríguez Torres, con pasado en cargos de seguridad e interior, es también una figura relevante del narcochavismo y fue implicado en un fallido golpe de Estado hace años. Ambas iniciativas apuntaban a convencer a sectores del gobierno estadounidense de que una versión de madurismo sin Maduro podría facilitar una transición pacífica, pero manteniendo intactos muchos elementos del poder existente en esta narcodictadura. La revelación de estas gestiones aseguró que la administración Trump rechazó la primera propuesta, manteniendo su posición de cuestionar la legitimidad de este régimen dictador venezolano y sostener sanciones y presión política. En paralelo, el contexto diplomático se agrava. Trump, ya se lo contábamos ayer, ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y baraja acciones contra el narcotráfico desde el territorio. Mientras tanto, el régimen venezolano ha alertado ante la ONU sobre amenazas de cambio de régimen impulsadas por Estados Unidos que incluirían maniobras estratégicas con inteligencia estadounidense para debilitar el gobierno de Maduro. Con estas filtraciones se abre un nuevo capítulo en la crisis venezolana. Las propuestas de relevo interno muestran las grietas en el poder chavista, mientras Maduro intenta mantener su posición y el país sigue inmerso en un contexto de tensión política, sanciones externas, disputas internas por el poder y, sobre todo, persecución a la oposición. Y de Hispanoamérica nos vamos a la información internacional y nos detenemos en primer lugar en Washington, porque hoy tiene que tener lugar un encuentro entre el dictador ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿La intención de Zelensky cuál es? Pues buscar que Donald Trump le entregue más armas, especialmente misiles Tomahawk, en un momento en que Rusia está tomando todavía más localidades ucranianas. Y en este sentido, pues la idea de que Donald Trump pensaba durante tiempo que no había que suministrarle armamento de largo alcance a Ucrania, pues ahora podría ser una manera de presionar a Vladimir Putin. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que antes del encuentro con Zelensky, al que no ha ido a recibir nadie al aeropuerto, porque claro, con un dictador miserable, ladrón, corrupto y vendepatrias como Zelensky, efectivamente esto no se puede hacer, y más a estas alturas del partido. Antes de eso, Trump estuvo hablando durante 2 horas con Putin. Las 2 horas que ha hablado con Putin, las 2 horas que ha hablado con Putin ha sido tremendo. Si creemos lo que dice Donald Trump, y no hay razones para no creerlo, pues Putin ha felicitado a la esposa de Donald Trump por su trabajo humanitario, ha felicitado a Donald Trump por lo que ha hecho en Oriente Medio, que no se ha hecho durante generaciones, es decir, que Putin tiene cogida la medida a la vanidad de Donald Trump y en ese momento ha debido llegar a la conclusión de que se cogen más moscas con miel que con vinagre, y Donald Trump ha anunciado que la semana que viene se reúne en Budapest con Putin para cerrar la guerra de Ucrania. ¿Le va a proporcionar Trump a Zelensky el armamento que quiere? Pues va a estar la cosa un poco complicada después de esto. Esa es la realidad. Y aquí da la sensación de que Donald Trump ha decidido que también acaba con esta situación, que puede acabar con ella la semana que viene en la reunión con Putin en Budapest, y que desde luego Zelensky se va a quedar a la luna de Valencia, por utilizar un casticismo. Pues no nos parece mal, porque Zelensky es un personaje que tendría que estar entre rejas desde hace años
que ha entregado su país, la economía de su país y las riquezas de su país a entidades extranjeras y que es el culpable directo de prolongar una guerra que jamás ha podido ganar y que ya le ha costado la vida a centenares de miles de ucranianos. Es un personaje que efectivamente, si existiera algo parecido a la justicia, pues en un momento determinado los propios ucranianos lo juzgarían como a los grandes criminales de guerra en Nuremberg y le darían un destino parecido. No lo esperen ustedes, acabará en Miami o en Israel disfrutando de los inmensos beneficios de la corrupción que lleva ejerciendo desde hace años y de haber ayudado a otros corruptos, no necesariamente ucranianos en exclusiva, a amasar también millones con la corrupción que ha tomado como presa a Ucrania. Eso es así, pero bueno, aquí estamos en el aire hasta ver lo que se celebra en Budapest. Por cierto, Budapest, que es la capital de Hungría. Por cierto, Hungría que pertenece a la OTAN. Por cierto, que también pertenece a la Unión Europea. En fin, es muy significativo, ¿eh? Aquí ya nos estamos encontrando en un territorio que nos imaginamos que todos los majaderos y lacayos que vienen defendiendo la política agresiva de la OTAN deben de sentirse ahora mismo como Rufete en Lorca, porque quien se va a reunir, y además en territorio OTAN y en territorio de la Unión Europea con Donald Trump, es Putin. En fin, seguiremos informando. En página internacional, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha llegado este viernes a Washington para mantener la que es ya su tercera reunión del año con el presidente Donald Trump. El encuentro, considerado clave en el curso de la guerra, se produce mientras Rusia intensifica sus ataques sobre territorio ucraniano y amenaza con una nueva ofensiva de invierno destinada a destruir la infraestructura energética del país, de Ucrania. Desde el primer cara a cara, hace 8 meses, la relación entre Zelensky y Trump ha sido muy tensa. Recordarán esa imagen que ya es icónica. En aquel encuentro, Trump reprendió públicamente a Zelensky en el despacho por la falta de avances hacia la paz. De hecho, fue invitado a abandonar la Casa Blanca. Hoy, sin embargo, el escenario es distinto. Putin ha rechazado cualquier negociación, ha redoblado los ataques, lo que ha llevado a Washington a reconsiderar su estrategia. Trump se plantea autorizar el suministro a Ucrania de los misiles de crucero Tomahawk capaces de alcanzar objetivos dentro del territorio ruso, una medida que Moscú consideraría, ya lo ha advertido, una escalada intolerable. Zelensky viajaba a la Casa Blanca con el objetivo de asegurar ese respaldo militar. Con el almuerzo de trabajo buscaba que Trump le garantice el envío de armamento de largo alcance y nuevos sistemas de defensa aérea. El presidente, por su parte, el presidente estadounidense, ha insinuado que usará los Tomahawk como herramienta de presión diplomática. Decía recientemente, si esta guerra no se resuelve, quizás les envíe los Tomahawks. Es lo que decía hace pocos días. Sin embargo, Putin se adelantó a este encuentro. El miércoles mantenía con Donald Trump una conversación telefónica de 2 horas que el estadounidense describía en sus redes sociales ayer por la tarde hora española, era mediodía, en Washington como un gran avance. Ambos acordaron volver a reunirse pronto en Budapest para explorar vías de fin del conflicto, aunque sin fecha concreta. Trump planea informar a Zelensky también sobre el contenido de esta conversación. Mientras tanto, Rusia ha intensificado sus bombardeos sobre centrales eléctricas, depósitos de gas y redes de distribución en varias regiones de Ucrania. En las últimas 24 horas, los ataques con drones y misiles habrían dejado más de 30 muertos. Zelensky ha denunciado que Moscú mantiene una campaña sistémica de terrorismo contra el sector energético ucraniano. El líder también ha mantenido reuniones con la empresa Raytheon, fabricante de los sistemas Patriot, para reforzar la cooperación militar entre ambos países durante su visita a Estados Unidos. En paralelo, la atención internacional se centra en esa próxima cumbre, todavía sin fecha, que les decía, entre Trump y Putin, que quieren celebrar en Budapest. El anuncio ha despertado polémica por la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional, el TPI, contra el presidente ruso por crímenes de guerra. El organismo le recordaba a Ucrania, miembro aún del Estatuto de Roma, hasta que se haga efectiva su salida, que va a ocurrir próximamente, que estaría obligada legalmente a detener a Putin si entra en su territorio. El gobierno húngaro, sin embargo, ha defendido que su retirada del TPI es una decisión soberana y ha acusado a este tribunal de actuar con motivaciones políticas. Pese a las advertencias del tribunal, Putin ha viajado ya recientemente a varios países signatarios del Estatuto de Roma y no ha sido detenido, lo que también
pues ha dejado en ridículo al Tribunal Penal Internacional y ha puesto en duda su capacidad de hacer cumplir sus resoluciones. En este contexto, Zelensky insiste en Estados Unidos en que no hay alternativa a la paz, pero reitera que solo es posible si Rusia detiene los bombardeos, mientras Trump intenta colocarse como mediador entre Kiev y Moscú, aunque el eventual envío de misiles Tomahawk pues tensaría más la situación en lugar de llevar a la paz, como dice querer Trump. Así que veremos cómo terminan hoy esas reuniones y se lo contaremos todo, por supuesto, a lo largo de la próxima semana. Y nos vamos de Washington a Gran Bretaña, donde el gobierno de Starmer está planteándose una medida profundamente antidemocrática, pero que deja de manifiesto una vez más la catadura moral del primer ministro del Reino Unido. Y es que pretende retrasar hasta el año 2027 las elecciones locales que tendrían que celebrarse en mayo del 2026, en 7 condados ingleses, en Norfolk, Suffolk, Hampshire, Surrey, Essex y los 2 Sussex. ¿Y por qué? ¿Por qué pretende el gobierno británico retrasar las elecciones que tendrían que celebrarse en mayo del 2026, nada menos que hasta el 2027, es decir, casi 2 años? Pues muy sencillo, porque el Reform UK, el Partido de la Reforma del Reino Unido de Nigel Farage, parece ser que le va a dar una somanta a los laboristas y a los conservadores en estos condados verdaderamente tremendas. En estos momentos parece bastante claro que el Partido de la Reforma del Reino Unido tiene enormes posibilidades de enviar al Partido Conservador, de lanzarlo por el sumidero de la historia, lo cual, dicho sea de paso, pues no sería la primera vez que desaparece un partido en Gran Bretaña y es sustituido por otro. Los liberales tuvieron un peso importante a partir del siglo XVIII en Gran Bretaña, fueron uno de los grandes partidos británicos en el siglo XIX y después de la Primera Guerra Mundial, ya en el siglo XX, se vieron totalmente sustituidos como primera fuerza de oposición por el Partido Laborista. De manera que en este sentido, que el Partido Conservador pueda acabar desapareciendo por mucho que, en fin, hable de Disraeli y hable de Margaret Thatcher y de Winston Churchill, no es imposible. Pero es que aparte de esa situación difícil para el partido Tory, para el partido conservador, está el hecho de que el golpazo que se pueden llevar en estas elecciones los laboristas son auténticamente de cuidado. Y claro, aquí se trata de retrasar las elecciones a ver si de esa manera a laboristas y a conservadores que también apoyan la medida del laborista Starmer les da tiempo a recuperarse y a evitar una derrota que podría ser pavorosa frente al Partido de la Reforma. Bueno, pues es que cada vez en la Unión Europea se ve más claro. Es decir, las elecciones en última instancia son unas elecciones que desde luego se celebran para que tengan determinados resultados. Y si no tienen los resultados, o se intentan retrasar como en Gran Bretaña, o se anulan como en Rumanía, o se impide que determinados partidos se puedan presentar o determinados candidatos, como en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. La Unión Europea, que siempre se ha jactado de ser democrática, cada vez es menos democrática. Y además, cada vez está más uncida al carro de la agenda globalista. Y claro, así va Europa, que va a desaparecer a no mucho tardar, porque no puede ser de otra manera. Ni siquiera los europeos ya son europeos. Y es algo verdaderamente pavoroso. Y el gobierno británico que lidera Keir Starmer estudia retrasar 1 año las elecciones locales previstas para mayo de 2026 en 7 condados de Inglaterra. Esta medida, que se debate en el Ministerio de Descentralización, busca evitar que la irrupción del partido Reform UK, liderado por Nigel Farage, altere los planes del Ejecutivo Laborista para reformar el sistema de gobierno local. La información la ha publicado nada menos que The Times y ha generado controversia en el país y tensiones entre el gobierno y los líderes conservadores de las regiones afectadas. La propuesta contempla aplazar los comicios en Norfolk, Suffolk, Hampshire, Surrey,
Essex y las 2 regiones de Sussex, territorios donde los actuales consejos de condado debían renovarse para dar paso a un nuevo modelo institucional. El plan laborista pretende reemplazar el actual sistema de 2 niveles, con consejos de condado y distritos separados, por grandes autoridades unificadas dirigidas por alcaldes elegidos directamente, con competencias reforzadas en vivienda, transporte, medio ambiente y desarrollo económico. En total desaparecerían 164 consejos de distrito. El Gobierno defiende que la reforma busca agilizar la gestión pública y reducir duplicidades administrativas. Sin embargo, dentro del propio Partido Laborista hay dudas sobre la oportunidad política de avanzar en un rediseño tan amplio justo cuando el panorama electoral se ha vuelto imprevisible. Bueno, no se ha vuelto tan imprevisible, lo que parece es que el bipartidismo va a perder por goleada. Varios líderes locales conservadores advierten al Ejecutivo de que la expansión de Reform UK podría frenar la reorganización institucional e incluso poner en riesgo el control de los nuevos entes locales. Según fuentes citadas por el medio, por The Times, los responsables Tories de los condados afectados han pedido también al Gobierno que retrase las elecciones hasta 2027, lo que les permitiría disfrutar de un mandato excepcional de 6 años, uno más de lo habitual, y ganar tiempo para preparar la transición hacia las nuevas autoridades metropolitanas. También, según el medio, un funcionario del Ministerio de Descentralización reconocía que la propuesta se está valorando con sumo cuidado, porque subrayaba que en un momento en que las democracias atraviesan una crisis global, hay que pensar si merece la pena convocar unos comicios costosos que podrían perder sentido en pocos meses. O sea, esto es como lo de España, como lo que dice Pedro Sánchez, que no se convocan elecciones hasta que estén seguros de que no va a poder gobernar la derecha. La ministra de Descentralización, por su parte, Miata Fahlunbe, ha mantenido en los últimos días varias reuniones con líderes regionales para evaluar los riesgos del aplazamiento. También, según el medio, varios líderes conservadores reconocen que temen el ascenso de Reform UK, aunque oficialmente dicen estamos listos para celebrar elecciones. En privado sabemos que sería un desperdicio de recursos. Es probable que los reformistas ganen terreno y paralicen el proceso de transformación. El partido de Nigel Farage ha reaccionado con dureza a la posible prórroga. Su vicepresidente Richard Tice calificaba la maniobra como un intento desesperado de Tories aterrados y laboristas asustados por evitar su derrota, que parece evidente e inminente en las urnas. En sus redes sociales incluso acusaba al Gobierno de intentar destruir la democracia, cancelando por segunda vez centenares de elecciones locales, y sostenía que tanto conservadores como laboristas saben perfectamente que Reform UK ganará. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta el lunes de la semana que viene, Dios mediante. Procura descansar y disfrutar lo más posible este fin de semana. Es todo por hoy, César. Muy feliz fin de semana, que disfrutes mucho, que nuestros oyentes descansen mucho y aquí estamos como siempre el próximo lunes. Un besote. Y ustedes no se nos vayan, porque ya saben que ahora mismo se recorta sobre el horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige hacia el avión del Despegamos. Se dirige para darnos ese adelanto de lo que va a ser el gran reseteo de este fin de semana. Y después, como siempre, clausuraremos la semana con un sello de oro, con un cierre definitivo, con esa entrevista especial que tenemos todos los viernes por la noche. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.